Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva entrevista de estas que estamos haciendo tratando de entender el 2022 que pasó por arriba de nuestras cabezas y viendo qué nos depara el 2023. En esta ocasión estamos con mi queridísima amiga y una de las mejores periodistas del mundo, May Borpetit. ¿Cómo estás, May? Hola Karina, un gran saludo para ti desde acá, desde la ciudad de Nueva York y para toda la gente que te sigue, que sé que es muchísima, un saludo a la bella Argentina, que yo la llevo aquí en el corazón. Yo lo sé, yo lo sé. Y Argentina te quiere mucho también. May, pasó un 2022 en el cual increíblemente el gobierno venezolano, que tantas veces dimos por ya está, se cae, se acaba, esto se termina, cada vez está más consolidado. Un 2022 que tuvo arrepentidos, presos que no, que iba a hacer un juicio, que ya estaba, que esto no salía nunca más, que salieron exonerados o perdonados, acuerdos con los países más importantes en relación a los vestigios de la guerra ucraniana-rusa. Pasó un 2022, te diría que si nos decían en el 2021 que iba a pasar todo eso, decíamos, nah, esto no es posible. ¿Podés hacer un recuento cortito? ¿Te animás de qué fue lo que pasó con Venezuela en el 2022? Te puedo decir, Karina, que el 2022 fue para los venezolanos, que son más de 7 millones que están afuera, y unos 20 millones o 22 millones, nadie sabe exactamente cuánto están adentro. El peor de todos los años que hemos venido trabajando para deshacer, sacar, expulsar al régimen chavista de Venezuela del poder. Porque el año 2022 sirvió para que las alianzas con lo que anteriormente se conocía como el eje del mal y hoy en día se conoce como la Gran Alianza contra Occidente, pues triunfara. Nosotros queríamos salir de Hugo Chávez y lo empezamos a sacar desde que llegó en 1999. Pero en el año 2022, ya Chávez convertido en una especie de ídolo de propaganda, pero con un Nicolás Maduro que no es popular en Venezuela, pero que tiene mecanismos suficientes y las alianzas tejidas durante el régimen de Hugo Chávez para permanecer en el poder y abortar todo aquello que sea capaz o que se pretenda que sea capaz de expulsarlo de Miraflores. El año 2022, tanto Rusia, China como Irán y Turquía, junto a Cuba, que son tal vez los grandes aliados del régimen, logran hacer una especie de mea culpa ante el gobierno de los Estados Unidos para que Maduro reciba de una manera que no es directa, y esto hay que entenderlo, pero indirectamente el apoyo de Joe Biden. Esto va un poco más allá, yo creo que hay que entenderlo porque mucha gente no sabe y cree que la Casa Blanca tiene una especie de enfermedad de bipolaridad, que a la vez que dice que Maduro es un dictador y que los venezolanos están secuestrados, cosa que sí es verdad, por debajo de cuerda manda a Juan González y a su representación a sentarse con Maduro, a decir que Maduro es el presidente y a prácticamente legitimarlo en reuniones que se han hecho desde hace mucho tiempo en Miraflores, en la oficina de Nicolás Maduro, donde estos le llaman presidente. Cuando digo estos, hablo de los que envía Biden. Entonces, este 2022, Karina, perdimos los venezolanos que estamos luchando por la libertad y por una transición. Se demostró que el régimen está muy fuerte porque el régimen, ¿qué es lo que es el régimen? Mucha gente se pregunta, pero ¿qué es lo que hay en Venezuela? El régimen en Venezuela es un sistema de alianzas, un sistema de alianzas transnacionales que van con ese gran eje y esa gran alianza contra Occidente, donde está Rusia, China, Irán, en una manera maquillada, el Erdogan y Turquía, y por supuesto un eje que no ha dejado de existir en la isla de Cuba y en otros países que son estratégicos para esa gran alianza contra Occidente, que encabeza China, obviamente.
Pero por otro lado, tenemos dentro del régimen en Venezuela, es decir, en el plano doméstico, una oposición creada por el mismo régimen que tiene a la vez dos vertientes. La vertiente que en el argot venezolano se conoce como los alacranes, es decir, aquellos que no les ha importado lo que piensen los venezolanos de ellos, sino lo que pueda ingresar de recursos económicos de la desbandada y la triste economía de Venezuela, pero en sus bolsillos, a través de los mecanismos legales e ilegales y la economía del crimen organizado que opera en Venezuela. Y por otro lado, está una representación de una oposición que también a su vez está subdividida en facciones, pero una de ellas que logró a través de mecanismos de lobbies pagados inclusive por operadores del régimen de Nicolás Maduro, y esto lo podemos hablar ahora u en otra ocasión, logró convencer a algunos países de Occidente que había una alternativa, y esos son mecanismos de lobby que operaron en Estados Unidos y en la Comunidad Europea para que se permitiera que una opción de gobierno interino con un estatuto de ley de transición de una asamblea que fue electa en el año 2015 y que acaba de cesar sus funciones en una parte, pero otros decidieron seguir adelante con un proyecto que pareciera que no tiene absoluta lógica, pero que está allí, y lo podemos hablar también a posteriori. Pero esta alternativa que cautivó inicialmente la poca esperanza que ya había en los venezolanos de dejar de vivir en un régimen de las características del que encabeza Maduro, pues todo eso se acabó. Se transformó en una especie de enorme frustración que hizo que el ciudadano común y corriente decidiera seguir tratando de sobrevivir en todas esas pésimas e inhumanas condiciones sin que tuviese que ver un eje político en sus vidas. Y esto es lo peor que le puede pasar a una sociedad, porque en estas condiciones sociales donde la gente se siente absolutamente divorciada de la política y no tiene esperanzas de que va a haber un cambio, es cuando los regímenes se asientan más, independientemente de que al dictador y a sus seguidores o a su élite todo el mundo los odie. Estamos Pasó en la hablando, historia y pasó aquí. por Estamos supuesto, viviendo, sí, estamos viviendo, bueno, y te quería comentar que hay otra oposición que no tiene mecanismos de establecer relaciones internacionales para buscar un reacomodo en esas fuerzas mal llamadas opositoras, unas porque son oposición que legitima el régimen y otras que tienen algunas opciones de poder convertirse a futuro en una sólida alternativa contra el régimen, tiene vedadas las posibilidades de poder conversar con nadie en el extranjero porque los lobistas que le crearon al grupo de opositores que acaba de ser defenestrado desde el punto de vista público, vale la pena recordarlo, no internamente, eso es todo un aparataje de complicidad enorme, pero desde el punto de vista público acaba de ser defenestrado lo que se conoció en la historia tristemente como un gobierno del interinato con unas fuerzas políticas que recibieron el apoyo de más de 50 países cuando se constituyó en el año 2019, pero que ahora está totalmente sin ningún tipo de respeto por parte de los países donde todavía existe democracia o algún tipo de ética política, porque no fue, y esto también es importante aclararlo, Karina, no fue que Juan Guaidó y el equipo que lo acompañó no fue capaz de defenestrar a Maduro y de sacarlo del poder, porque esa propuesta también era un poco difícil de entender en el marco que vive Venezuela, donde hay un poder político, una élite política que está entremezclada con el poder militar, que está absolutamente corrompido y que forma parte de la élite de gobierno, pero en paralelo que está también mezclado con las más poderosas organizaciones criminales del planeta. Lo que indica que cualquier acción que se vaya a tomar para desmontar el régimen de Nicolás Maduro debe pensarse que están dirigidas a eliminar los logros y beneficios que ha obtenido, por ejemplo, Hezbollah, los logros y beneficios que tienen las organizaciones locales
pero que tienen una trascendencia por los niveles de comercialización de productos estupefacientes a nivel mundial, como son, por ejemplo, el ELN, las disidencias de la FARC, y todos estos grupos que son los principales proveedores de cocaína y de todas las drogas que se producen en Colombia, en Bolivia, en Ecuador y en muchas zonas de América del Sur, pero que Venezuela es prácticamente la sede del mercado, de la comercialización La nave secreta. nodriza, es la nave nodriza, Es la exactamente. nave nodriza. Y entonces tenemos que esas estructuras de poder que se han creado en conjunto con las redes políticas que operan en América Latina, pero tristemente en Estados Unidos y en Occidente, se ha hecho entremezclar un asunto que ha permitido que el régimen de Nicolás Maduro, que por un momento se vio golpeado fuertemente, esté resurgiendo de las cenizas como el ave fénix y logrando apoyos que jamás se hubiesen pensado. Otros apoyos son obvios. En el caso de, por ejemplo, Joseph Borrell, un personaje Antes, absolutamente espera, quiero hacer corrompido. una recapitulación antes de que pasemos a Europa, porque lo que vos comentás es lo que digamos, la prensa, el mainstream, los grandes medios, se abrazaron junto con todos los países y festejaban esta especie de, no sé, de gobierno de Narnia que tenía Guaidó recorriendo el mundo, manejando muchos capitales, por cierto, eso sí da para charlarlo en otra ocasión, y sobre lo que pensaban que iban a poder, no sé, construir un nuevo gobierno y derrocar el poder del régimen. Esto es uno de los enormes errores de diagnóstico, si lo tomamos como que lo hicieron por bien, ¿no? Uno de los enormes errores de diagnóstico de la prensa política, de las cancillerías, de toda la estructura de la diplomacia mundial. Quedó en la nada, un fracaso, un desastre, que como bien decís, antes de que terminara el 2022, directamente, digamos, se desmontó esto que era no sé qué decirlo, no quiero ser ofensiva, o no sé, pero era como una cosa de nada, Disney. Em, y eso, por otro lado, asentó más el poder de Maduro. Ahora, nosotros en Argentina y en los países de la región hemos visto como esas redes de las que vos hablás se hicieron absolutamente poderosas. Aviones que transportaban terroristas y que nadie sabe a dónde iban, ni cómo llegaban, ni cómo no llegaban, quedó en la nada. Casos muy serios que se suponía que iban a desmontar también al régimen, arrepentidos, eh, delincuentes que habían sido atrapados y que estaban en Estados Unidos y que se suponía que iban a quedar ahí, que iban a ser un tembladeral, fueron o bien no pasó nada con esos casos, o bien incluso intercambiados. Y además, esto que vos decís, nosotros sabemos a las claras de los acuerdos con Irán, con China, con obviamente Cuba y otras dictaduras, pero lo que vimos en el 2022 era esta orgía respecto de Estados Unidos. Entonces, para que le quede al que no va siguiendo caso por caso toda la realidad de Venezuela, perdón, y esto con el agravante de que en nuestra región, desgraciadamente, fueron ganando regímenes amigos de Maduro. Entonces ya el tope que tenían en Colombia no lo tienen, el tope que podía haber en Chile ya no se tiene, el tope que iba a haber en Brasil obviamente ya no se tiene. Estamos hablando de, como bien decías, del peor panorama de los últimos años. En ese sentido hay dos o tres casos emblemáticos, algunos que estaban como el Pollo Carvajal en España, el caso de Saab, el caso de los narcos casos emblemáticos sueltos que para el lector cotidiano, el que no está, insisto, en el diario de cómo se desenvuelve la dictadura venezolana, no los está viendo, pero que increíblemente se conjugaron en el 2022.
Así es, pero quiero que aclaremos algo, Karina, porque yo sé que hay mucha gente que está pensando, porque no existe una explicación lógica y digerible sobre ese interinato, ¿ok? El interinato nace como una acción que llevan a cabo unas organizaciones políticas que inicialmente se entendían que eran opositoras, pero que hoy en día el diagnóstico, luego de todo este proceso que se vivió, se cuestiona. Es decir, se cuestiona si realmente son opositores o por el contrario, esto pasó a ser una especie de gran operación de contrainteligencia del mismo régimen. Y te explico por qué. Es difícil entenderlo, pero te explico por qué. Nosotros, por ejemplo, en los trabajos que hacemos de investigación, que no son para el consumo público, hemos dibujado una serie de mapas de actores. Los mapas de actores, con todas sus acciones, te permiten ver con el tiempo quién es quién, cómo opera, cuál es su narrativa, cómo es que van ganando, sacando, metiendo ideas que a la postre llegan a los que toman decisiones y esa toma de decisiones se convierte en una ejecución política. En el caso de cómo empezó estos grupos supuestamente opositores que operaron en Venezuela por mucho tiempo como opositores, pero que habían algunos flancos o algunos momentos en todas estas historias en las que se generaban dudas, por ejemplo, porque en Venezuela hacer política fuera del régimen, es decir, fuera de lo que representa el régimen que está financiado, entre otras cosas, por el crimen organizado transnacional, es muy difícil. Es decir, el partido que no recibe fondos, porque hay una ley que hizo la revolución para que no les pagaran a los partidos, no pudieran recibir fondos del extranjero, por ejemplo, de los Estados Unidos, porque son prácticamente los pocos que ofrecen dinero para democracias, etcétera, etcétera. Como en Venezuela no se podía recibir ese dinero, pues el origen de los fondos de los partidos políticos que se supone son de oposición siempre ha sido un secreto, es decir, cómo y de qué forma se financian si por ley no pueden, o sea, cómo hacen para recibir fondos. Y ese elemento es muy importante para entender de qué se financian estas organizaciones que en el año 2017 empezaron a hacer lobby en Estados Unidos. Y el lobby en Estados Unidos cuesta mucho dinero. Washington es la capital de los Estados Unidos y es la capital de los lobistas. Allí opera los gobiernos extranjeros, la capital donde está el Congreso y las sedes del poder, y los lobistas y los agentes que trabajan con los lobistas. Eso es esencialmente Washington. Otros lo llaman el pantano. Pero si lo hablamos desde el punto de vista teórico político, eso es lo que es. Entonces, estas agencias de lobby tenían como clientes, muchos de ellos, petroleras, gente que había sido de alguna manera o empresas que habían sido de alguna manera castigadas por Hugo Chávez o Maduro o por el régimen como tal. Régimen es el único que ha nacido y que se ha impuesto en Venezuela, independientemente de que tenga un político al frente que se llame Chávez o Maduro. Y allí había empresas, por ejemplo, como Cristalex, se le expropiaron los fondos y los bienes en Venezuela, Chevron, Conoco y todas estas grandes empresas que perdieron sus capitales en Venezuela porque Chávez le dio por nacionalizar en una época una parte de esos capitales. Y ellos tienen mucho dinero para pagar muchos lobistas que le lleguen a los que toman decisiones para que vendan narrativas que les beneficie obviamente a ellos. A nadie le importa que el venezolano de a pie se esté muriendo de hambre. A nadie le importa que hayan 7 millones de personas buscando un mecanismo para sobrevivir fuera de la frontera de Venezuela. A nadie. Ni a Biden, ni a Maduro, ni a Petro, ni a ninguno. Eso es como bien lo dijo López Obrador hace unos días, es estrategia política, son los pobres. Los necesitamos para que voten y para que estén allí pululando, apoyándonos a nosotros. Ahí estamos claros. Estos grupos que constituyeron después el llamado G4
eran grupos cuyo financiamiento para hacer política dentro de Venezuela no está claro. No hay cuentas claras, nadie dice quién les dio plata para operar. Pero y me vuelvo a mis mapas de operadores, mis mapas de actores, uno cuando ve qué fue lo que pasó, empiezas a generar una serie de preguntas que se convierten en lo que en investigación son hipótesis que hay que probar, con evidencias, con análisis, con mecanismos que te permitan entender la lógica de la dinámica política. Y es allí donde tú empiezas a entender que habían actores políticos que no operaban ni para la transición, ni para el cese de la usurpación, ni para un gobierno democrático, nada de eso. Operaban para sus bolsillos o para los mismos intereses del régimen. Afortunadamente, en Estados Unidos todavía existen mecanismos de lo que se busca perseguir el delito y el crimen. Por ahora existe. Y resulta que, bueno, esto fue en un principio algo que llevó a la Corte del Distrito Sur de aquí, de la ciudad de Nueva York, unos representantes de la filial de PDVSA en Estados Unidos que se llama Citgo. Pero luego, en ese caso en particular, que estaban acusando a un lobista que no tenía licencia para hacer lobby a favor de Maduro, aparecieron una serie de elementos que nos permiten, 4 años después, confirmar una de las preguntas que nos habíamos hecho al inicio de este trabajo. Las mejores investigaciones, Carinas, son las que se evalúan en el tiempo los resultados. Y ahora estamos acá, los investigadores de una de las fiscalías más poderosas de los Estados Unidos lograron enlazar con una serie de escuchas que se lograron a través de una orden judicial, que aquel grupo que en el 2015 ganó las elecciones por mayoría y que a posteriori en el 2016 encabezan una de estas estrategias que hoy en día se consideran fallidas, pero que se dieron a raíz de todos estos lobbies que se pusieron en marcha en Washington, estaban presentes. Es decir, uno de los o dos de los principales partidos aparecen allí en esa investigación, que generó dos acusaciones en contra de dos personas presuntamente criminales porque todavía no han ido a juicio, presuntamente culpables de lavado de dinero y también de usar todo lo que es la representación de un régimen extranjero enemigo de los Estados Unidos sin tener licencia del gobierno de los Estados Unidos para operar a favor de un régimen. Ahí aparecen unos políticos que son supuestamente opositores y que estaban metidos en esto del interinato. Y cuando tú revisas, porque esto es un gran avance que han hecho los fiscales a raíz de evidencias que se pusieron en otro caso que no tenía nada que ver con ese, pero que luego surgieron en el marco de la investigación. Una acción civil y una acción criminal nos permiten a nosotros darle sentido lógico a lo que los mapas de actores y a la disparidad de narrativas que carecían de lógica hoy en día nos ofrecen una respuesta y nos permite adelantar una hipótesis. Y es que algunos de los actores políticos, Karina, que estuvieron presentes en esas acciones que se dieron con apoyo de más de 50 países de Occidente, pero también, por ejemplo, Japón, estaban diseñadas previamente por lobistas cuyo financiamiento no provino del ciudadano común y corriente, sino de fondos que deben ser investigados porque eran o de petroleras o del régimen, porque no hay otra manera de explicarlo. Da escalofríos, ¿eh? Da escalofríos. Mucho escalofrío. Y mucho escalofrío porque en el marco de todos esos procedimientos se tejieron mecanismos de relación que conllevaron a que se enriquecieran muchos de los que se suponía levantaron las esperanzas de los venezolanos para salir de la maldición del régimen chavista. Y todo eso se frustró, quedó en desecho. Hoy en día el venezolano está sufriendo más que en el año 2017
más que tal vez los mismos sirios, y los venezolanos no tienen acceso ni a comida, ni a servicios médicos, ni a una buena educación, ni a nada. ¿Por qué? Porque el 31 de diciembre en Venezuela se produjo, en el marco de la pésima política económica del régimen de Maduro, una de las más grandes devaluaciones que condujo a que la gente se esté muriendo de hambre, porque no hay mecanismo para que los salarios y las dádivas del régimen a los ciudadanos más pobres, para mantener el control y la manipulación de esa parte de la población, pueda conllevar a que la gente se alimente. Lo que quiere decir que este año 2023 en Venezuela, independientemente de la burbuja y de la propaganda que hay, en la que se señala que en Venezuela hay un milagro y que muy probablemente los socios, asociados o cómplices del régimen le permitan que Nicolás Maduro gane el Premio Nobel de Economía, muy independiente de eso, porque ya a nosotros no nos sorprende nada. Muy probablemente Nicolás Maduro pueda tener el Premio Nobel de la Paz con Gustavo Petro en Colombia, pero independientemente de toda la algarabía de Macondo, el venezolano se está muriendo de hambre. No hay un milagro económico en Venezuela, no se mejoró Venezuela, hay mucha gente que no tiene ni la posibilidad de comer una sola vez al día, pero a la vez, en esta última semana, se vendieron más de 16 Ferraris en Caracas por el orden de $400.000. Burbujas de la revolución y del crimen organizado, Karina. Hablando de crimen organizado, hablemos un poco de los personajes de los que estábamos hablando. Personajes que en su momento uno pensó que a través de ellos se iba a conocer eh, la verdad, se iba a llegar a una especie de condena, se iba a lograr hacer tambalear el régimen y que desgraciadamente 2022 nos demostró que no es así. Uno de los casos más terribles es el de los narcosobrinos, sigue dando vueltas el caso de Saab. ¿Qué pasa con todos esos personajes que se suponía que el mundo, digamos, la parte seria del mundo, lo que creíamos que estaba sólido, se desvanece ante nosotros? Creíamos que podía llegar a poner alguna especie de límite, de coto al superpoder tiránico del régimen y no pasó nada. Mira, uno de los elementos claves de, bueno, te digo, trabajar en redes es que tú tienes apoyos internacionales que a veces son secretos. Vladimir Putin, por ejemplo, que está en guerra con Estados Unidos y el escenario es Ucrania, apareció beneficiándose ampliamente de lo que pasó en Ucrania y de que el pueblo ucraniano, Karina, yo fui a Ucrania, y el pueblo ucraniano está sufriendo horrores. No desde febrero del año pasado, no, tiene rato sufriendo horrores, mucho rato. Tuve oportunidad de entrevistar a más de 100 personas y esa gente sufre. Pero en el caso de Vladimir Putin, él ha ganado a pesar de todas esas sanciones. Yo no sé si tuviste hasta el video de fin de año 2022 desde Moscú y desde las otras ciudades. Es insólito, es simple y llanamente imágenes macondianas. No hay forma. Podemos llamarlas orwellianas también. En el caso que me planteas, y te digo que la importancia de las redes y de trabajar en redes le permitió a Vladimir Putin, que está condenado yo creo que hasta por las tortugas de los Roques. Él ganó en el 2022 más de lo que hubiese podido ganar y logró, a través de los mecanismos que utiliza el crimen organizado transnacional, que le regresaran a uno de los más grandes traficantes de armas del planeta, cuya historia ha permitido que miles y miles de personas mueran. Y Joe Biden se lo dio sin parpadear. En el caso de los narcosobrinos, perdonados por Joe Biden para intercambiarlo por unos individuos que eran dos norteamericanos y otros
que tenían algún estatus acá, pero que el mismo Departamento de Estado, en varios de esos casos, con excepción de uno, que son los ex ejecutivos de Citgo, habían investigado porque ellos trabajaban para el régimen de Maduro desde Citgo y habían permitido que se lavara dinero a gran escala desde Citgo. Y el mismo Departamento de Estado los había investigado y terminaron siendo un mecanismo de intermediación de prisioneros donde los protocolos de los Estados Unidos le dan esa potestad al jefe de Estado para que intercambie prisioneros de guerra. Prisioneros de guerra. En este caso fueron 2 ciudadanos norteamericanos, uno que era ejecutivo, pero que, o sea, de acuerdo a lo que hemos revisado, no era un corrupto, y otros que estaban vinculados a investigaciones por corrupción y que trabajaron para el régimen por un largo periodo. Y a cambio le mandaron a Maduro 2 narcotraficantes que habían sido condenados en un juicio que marcó historia en la justicia de los Estados Unidos por las características del caso y también porque representaba una especie de golpe de la justicia contra una de las narcodictaduras más fuertes que ha tenido la región. Pero poco le importó porque es que se trabaja en redes y tirar para prácticamente a la basura todo lo que se hizo en las cortes, porque la justicia funcionó. Había una orden de arresto, los arrestaron, los extraditaron desde Haití, los procesaron, los condenaron y pagaron condena. En el marco de pagar esa condena, estos 2 criminales fueron liberados por una acción de bondad de el presidente de los Estados Unidos. Y volvieron a Caracas para delinquir, para amenazar a todo aquel que había participado, en mi caso, por ejemplo, porque yo los di a conocer y tengo un libro que se llama Cocaína en Miraflores, que el perdón presidencial de los Estados Unidos no borra el crimen. Ellos son criminales y son convictos de la justicia. Los Estados Unidos, así Biden les esté dando ahora una medalla de buen comportamiento. No es así. Los crímenes no se borran, quedan marcados en la historia. Lo que ellos están haciendo ahora es la venganza, con todos los millones de dólares que tienen y el poder que tienen con el tío y la tía, que son los capataces de la hacienda llamada Venezuela. Ahora Entonces se vos dan el mirá, lujo de amenazar a todo aquel que estuvo en el proceso de persecución o de dar a conocer esa persecución. Amenazan a todo aquel que en Caracas los llame narcotraficantes. Amenazan, pero es porque se sienten protegidos porque forman parte de una banda criminal poderosa, así como el señor que Biden mandó a Moscú amenaza si algún ruso que está pisoteado por un régimen se le ocurre decirle, usted es un criminal. mirá Los qué mata. ganas le queda al que quiera denunciar, a la justicia, a la policía, a todos los que se exponen en un proceso de atrapar y juzgar a un criminal, si después ocurren estas cosas. Es otra de las tragedias del 2022. Claro, y vale la pena recordar algo porque sé que los bots y toda esta gente, los haters, pues siempre andan buscando. Esto no es la primera vez que ocurre. O sea, no es que es con Biden, no. Ha ocurrido con muchos presidentes de los Estados Unidos, porque es un protocolo que tiene la ley en Estados Unidos, que le otorga la capacidad al presidente de los Estados Unidos de no perdonar criminales, en todo caso sería de intercambiar prisioneros de guerra. Pero esas capacidades a veces se desvirtúan y pasa esto. En función de esto que estás diciendo, te pediría a ver si podemos hacer sucintamente también un resumen de Venezuela y su alrededor, porque recién nombramos, Bueno, nos reímos, estimados amigos, nos reímos por no llorar. nos reímos por no llorar, porque mira, esta Hemos semana, visto, a ver, mira, tenemos Colombia, a Petro, tenemos a Gustavo Petro, que evaluemos este nefasto pequeño periodo de Petro. pero Petro ha estado ya 2 veces en Venezuela, Sí, conversando se con la Maduro, pasa. muy Está más contento. en Venezuela que en su país. Bueno, yo creo, tú sabes que hasta 1830 Venezuela y Colombia eran un solo país y se llamaba la Gran Colombia.
Por eso es que los colombianos y los venezolanos nos parecemos tanto. Y nos gustan los mismos sabores, los mismos olores, porque es que éramos un mismo país. Y bueno, las diferencias políticas y las guerras de esa época los separaron. Ahora pareciera que Gustavo Petro, que es el PR de Maduro, es uno de los relacionistas públicos más efectivos. Aquel criminal que desee buscar un relacionista público, vaya a Colombia, lo va a conseguir en la casa de Nariño. Porque Gustavo Petro, que forma parte de este grupo de alianzas y de nexos, y para todos los que lo conocen saben que tiene un prontuario criminal bastante importante, desde el M-19 hasta tal vez 20, 21 y 22. Entonces, Gustavo Petro es tal vez uno de los elementos claves que le va a permitir al régimen de Maduro, ahora que ya ha fortalecido sus espacios internamente y externamente, que se le legitime, que se le quite todo lo que tiene de malo y lo ponga todo lo de bueno. Mira, no te extrañe, Karina, parece un chiste de mal gusto, pero un amigo en Colombia me comentó que, bueno, tú sabes que los que entregan los premios Nobel son de izquierda, no, ellos no están pensando No, otra pero cosa. no va a escúchame, si llega a pasar. No, Si no, llega a pasar te que niego, te niego. se lo dieron a Juan Manuel Santos, por ejemplo, Es cierto, después de traicionar pero a su no, pueblo y con si te un pones a revisar quiénes plebiscito han que recibido pisoteó. Y, perdón, y eso, un día vamos a hablar de ese evento ese evento, pero como nefasto estamos, en el que participaron, perdón, reyes, presidentes, artistas, todos. El que se oponía estaba en contra de la paz y qué sé yo. Increíble. Este, bueno, pero tenemos, por ejemplo, a Petro, el mejor amigo con los acuerdos de paz encabezados por Nicolás Maduro en Caracas. El ELN y las las disidencias de la FARC disidencias, en sí. todas sus versiones, las Digámosle a la fuerzas gente, las disidencias de la FARC, gaitanianas, bancame un toque. Disidencias de la FARC es otro eufemismo, otro, otro, porque es la FARC, que se supone mecanismos de que la abandonó, neolengua. claro, es la neolengua, se supone que abandonaron su trayectoria delictiva, que terminaron las armas, qué sé yo, por eso obtuvieron cargos aunque no los voten, electorales aunque no los voten, por eso obtuvieron subsidios, indemnizaciones y todas las pavadas que América Latina El colombiano votó en contra del con los acuerdo terroristas. propuesto, pero igualito va, Es está peor que los obvio, chilenos. obvio. Pero bueno, pero yo Pero quiero digo, que nos quiero terminar de dediquemos explicar lo de las disidencias. Entonces, esa FARC, entonces no están más, pero como siguen operando, dicen, no, no, no son las FARC, son las disidencias, que son como a las una, disidencias de la FARC. Pero bueno, claro, son como el colombiano sabe. una Pero segunda marca. Exactamente. Eh, tenemos este fenómeno que se está produciendo y los organismos que han trabajado de una manera muy bien, muy eficiente en muchos de los casos y por un periodo de tiempo importante para, por ejemplo, convencer o establecer mecanismos de consenso desde el Estado colombiano con la lucha contra el crimen organizado en la ONU, en los Estados Unidos, en la Comunidad Europea, y en cuanto país por ahí esté medianamente preocupado por la lucha contra el crimen organizado, pues el Estado colombiano, a través de los órganos que han hecho, como te digo, un trabajo muy bueno, ha permitido que hayan mecanismos de cooperación, de trabajo conjunto. Ya tuve todo lo que ha pasado con esta lucha que para los colombianos lleva casi 6 décadas. Entonces es muy importante esto, ¿no? Destacarlo, ¿no? 6, no, 7 décadas o más, porque ellos han luchado contra el comunismo, el marxismo y el narcotráfico en conjunto, que es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo pote. Pero ahora hay algunos órganos que, porque es Gustavo Petro, no es el Estado colombiano ahora es Gustavo Petro, eso es lo que él quiere. Hay algunas diferencias, hay algunas luchas internas de poder, pero en el marco de la esencia, Gustavo Petro ordena y los demás obedecen, o sea, sus ministros obedecen. Y se está llevando a cabo la utilización de todos los grandes logros de los organismos del Estado colombiano para establecer en el marco de la limpieza
que se está ejecutando en la imagen del régimen de Nicolás Maduro y sus aliados, que son sus aliados criminales, y esa limpieza, esa legitimación, el perdón, la nueva oportunidad o lo que Gustavo Petro llama la amnistía total. Él ha enviado sus representantes para que le explique a los estados donde todavía existe un cierto grado de lógica y de ética política, aunque estaríamos discutiendo mucho el tema de ética política, pero por lo menos que se mantienen las formas. Él está convenciendo que debe haber una amnistía para Maduro y sus criminales. Y con eso, bueno, borrón y cuenta nueva. Eso es grave, Karina. Eso es el caso Pero de lo Colombia. más grave no Sí, es que Petro lo haga, porque la naturaleza y la cronología histórica de Petro no claro. permitía pensar otra cosa que no fuera eso. O sea, era previsible. Si un criminal agarra el gobierno, no va a ser para hacer un buen gobierno, va a ser para continuar su actividad criminal, sobre todo si nunca ha tenido la aplicación de la justicia, es decir, que ha gozado de impunidad. Pero lo que se está haciendo con el lavado de cara de Nicolás Maduro tiene tal efecto que va a condenar cualquier lucha que se haga contra el crimen organizado transnacional ante el mecanismo que se pueda utilizar ya con la connivencia de la comunidad internacional que participe en esa operación de lavado de cara para que se imponga el régimen de la impunidad para las organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo vas a utilizar a posteriori, luego que esto está en proceso de ejecución? Pero si esa operación se ejecuta con éxito, que te digo con toda tristeza, pareciera que sí, salvo No que puede ocurra. ser, no, no, me niego, no puede ser, no puede ser. Bueno, entonces busca qué es lo que está pasando. O sea, una cosa es decir No, no puede no. ser y otra ¿Sabes la cosa cantidad de cosas que dije? tristemente No van a es pasar y pasaron, realismo. O claro. sea, yo no soy pesimista, sino realista. Estoy trabajando en el marco de un ambiente desde el punto de vista político y criminal que no me permite salir a mentir y a decir que todo está chévere y que Venezuela se arregló. No, No, ve, se lo esto se dieron a está Obama. complejizando, esto se está poniendo peor. Claro. Si Maduro, bueno, lo único que falta es que lo reciban en la Casa Blanca. Así de sencillo. Fin del mundo. Y no, Esa la veo más posible, ¿eh? Esa la veo más posible. pero y en la Comunidad Europea ya. Ya vimos a Macron, ya vimos a, bueno, por ahí andan otros que no se tomaron la foto, pero que estuvieron. Entonces, ¿quién era el que estaba en esa reunión maravillosa con los chavistas en París? Gustavo Petro. ¿Quién es el que manda a los ministros a hablar con el gobierno de los Estados Unidos? Gustavo Petro. ¿Vino Jorge Rodríguez para acá a hablar? No, todavía no ha venido. Pero ¿Vino sí es Diosdado cierto que Cabello aquí? la hermana de Rodríguez ha paseado, No, pero aquí a Estados Unidos todavía ella no ha no, venido. pero digo, en España tiene grandes Ni amigos que Diosdado, también, pero el presidente de Chevron se reunió con Tarek El Aissami, exactamente. ministro de hidrocarburos, pero también, según el mismo gobierno de los Estados Unidos, narcotraficante y operador de Hezbollah. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay una bipolaridad política en el ambiente internacional, en la comunidad internacional, o hay unos mecanismos de complicidad basados en las redes de las que empezamos a hablar en este programa? Yo quisiera que todos los que nos están viendo pongan a, o sea, es un ejercicio mental, un ejercicio del cerebro. Ustedes traten de darle lógica a esto y pongan algunas opciones que pueden ser hipótesis, pero que también pueden ser conclusiones. Y ustedes mismos se van a dar cuenta, sin que se lo digamos nosotras, que aquí el crimen organizado avanzó a niveles importantes gracias a los mecanismos que se utilizaron para imponerse como gobiernos. Yo no quiero, porque hoy estamos estudiando otra cosa, pero Lula da Silva, si puede permanecer en el gobierno, que como les digo, así como opera para Nicolás Maduro, va a operar para Lula da Silva si el 90% de los brasileños no quieran, ¿ok?
y así, bueno, hagan todo lo que hagan, Lula va a estar allí. Porque los mecanismos de corrupción, los mecanismos de anexión política y del crimen organizado decidieron. Y él va a estar allí, así lo odie todo, el 99,9% de los brasileños. Porque a Ahí Nicolás quiero, Maduro no lo quiere nadie. quiero volverte no solo a las conexiones, porque hablamos de Petro, pero nos queda hablar de Lula, del resto de las conexiones en la región, Pasaremos todo el año 2023 aquí hablando, es Karina. verdad. En Y el caso de ahora sí Lula, que Lula, te interrumpí Lula antes. tiene, sí, mira, Cari, Lula tiene un mecanismo de alianzas que pues no es nuevo, es muy viejo. Poco le importó que fuera un corrupto que encabezara uno de los más grandes esquemas de corrupción que se haya conocido en la historia. Eso no importa, porque estamos hablando de que es una alianza entre el crimen organizado y la política para hacerse de los gobiernos. Entonces, eso poco importa, igual que poco importa que Cristina Fernández de Kirchner se haya robado toda la plata de los argentinos. No importa, porque Cristina Fernández de Kirchner pertenece a esta agrupación del crimen organizado que opera para gobernar. Entonces, poco importa que por Cristina Fernández no pague, no vote nadie. Si ella se lanza, muy probablemente gane. Poco importa que los ecuatorianos detesten a Rafael Correa. Él es miembro de la agrupación del crimen organizado y poco importa que él esté buscado por la justicia de Ecuador. Si se descuidan los ecuatorianos, él va a volver al poder. Y si se descuidan los argentinos, Cristina va al poder. Y no te extrañe que por ahí hasta el mismo Pedro Castillo vuelva al poder, o Evo Morales, cualquiera de ellos, porque forman parte de una organización criminal independientemente de que sean señalados o no por órganos de justicia, etcétera, etcétera. Cuando me dices que, bueno, vamos a pasar todo el 2023, definitivamente sí, y por sin filtros también. Vamos a pasar el 2023 hablando de esto hasta que nos dejen. Porque nosotros vamos a querer siempre, no nos van a callar Sí, la boca. espera, última, antes ya sé que estás apurada, última antes de largarte, te interrumpí antes, pero ahora quiero cerrar con las conexiones con Europa. Hablamos de Borrell y hablamos porque, ojo, el financiamiento de muchos de los partidos y movimientos que han hecho estragos en los últimos años en Europa también surgió del entente este del que vos estás hablando, que tiene muchos nombres, Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, bla, 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 pero que conocemos eventos de aviones con valijas cargadas con dinero o con oro, casos de consultorías pagadas a precios siderales para financiar partidos políticos, o sea, nadie se salva de este régimen y esta pústula que creció en Venezuela, pero que se expandió increíblemente por el continente y por el resto del mundo. Estas redes de las que habla Maybor son muy enormes. Es súper famosa Maybor, pero si queda algún loco que no la conoce y que no sigue su trabajo, vayan corriendo a buscarla en redes, en sus videos, porque la cantidad de documentación y de investigaciones que Maybor semana a semana va exponiendo sobre esta red, sobre la forma en la que el crimen organizado opera y sobre la forma que tiene cooptadas las estructuras políticas, las estructuras financieras, las estructuras académicas, incluso culturales, es alucinante. Así que, May, te pido cerrar con la conexión europea. Yo te digo, Karina, que para hacer, por ejemplo, y todos los que nos están viendo, una torta, un cake, una torta, necesitamos harina, necesitamos azúcar o el sustituto del azúcar, algunas frutas y levadura. Para generar el régimen de Nicolás Maduro o del socialismo del siglo XXI, como ustedes lo quieran llamar, pero es un régimen criminal, de naturaleza esencialmente criminal. Uno de los elementos más importantes para que la torta se crezca, que es la levadura en el caso culinario, pero en el caso del régimen criminal, fue Podemos, Unidas Podemos, Rodríguez Zapatero. Es decir, el régimen venezolano tuvo una
Patria Grande, un equipo que trabajó con Hugo Chávez para generar esta maldición que vive América Latina y el mundo y que los venezolanos no la estamos calando desde 1998. Ahí estaba el señor Monedero, Pablo Iglesias, Rodríguez Zapatero, el ex juez Baltasar Garzón y cuanto personajillo ha generado este grupo en España y que luego a través del conocimiento y de becas multimillonarias y de contratos multimillonarios Consultoría de comunicación. se fueron a Caracas a darle forma al monstruo que estamos en estos momentos padeciendo. Unidas Podemos, cuyo financiamiento ha sido objeto de investigación por las autoridades en España que están penetradas por ellos mismos, razón por la cual tenemos ahí a un criminal, jefe de espías del régimen chavista, por allá haciendo lo que mejor le venga en gana y los Estados Unidos esperándolo. Bueno, antes lo esperaban, ahora ya no se sabe, pero por ahora lo están esperando y se ha pedido la extradición. No sé cuántas veces se pidió, ya no sé ni en qué quedó todo eso. Bueno, ahí está en la espera algún día, no se sabe cuándo. Pero lo que sí te puedo decir es que la levadura que se utilizó en la torta del régimen venezolano la puso el grupo de España, la madre patria, pero no los españoles, no, 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 no. Rodríguez Zapatero, Baltasar Garzón, el grupo de Unidas Podemos, en particular Monedero y el alias Coleta fueron Coleta. partícipes directos de la estructura y creación teórica junto con otros más, estamos hablando de España, pero también llegaron personajillos de Italia y personajillos de por ahí, de todo el mundo, que estaban trabajando, como se supone que Europa es el continente histórico, tenían esa amalgama de políticas podridas, carentes de ética y de salud para la gente, y lo hicieron en una pócima que reventó en América Latina, pero que está regada por todo el planeta. Así es, y tiene padres gordos, grandes, como Xi Jinping, como Vladimir Putin, como el régimen de los ayatolas, pero también otros de menor calibre que están en estos momentos luchando para quedarse en el poder independientemente de que no tienen, no poseen el don de la soberanía, porque no hubo ningún tipo de legitimidad de origen. Son grandes monstruos que van a ocupar el año 2023 y que tristemente van a pisotear una vez más y asfixiar cualquier mecanismo de libertad que esté en estos momentos en el continente, porque son poderosos, porque trabajan en redes y tienen un mundo inestimado de financiamiento producto del crimen organizado transnacional, del terrorismo y de cualquier otro mal del que sirva a la humanidad. Yo te agradezco muchísimo este veloz resumen y el esfuerzo que hiciste para meter en una hora todo un año horrible, no solo de lo que pasó en Venezuela misma, sino en este contexto, en este panorama que nos diste internacional. 2023 es esto que estamos vislumbrando, insistimos, no tenemos la bola de cristal, pero parecería que va a ir por ese lado. Pero Y lo otra que cosa, Karina, sí, porque nosotros no nos podemos despedir que la gente diga, oh, qué horrible, no. Dentro de todo este panorama tan patético, hay algo maravilloso que ha surgido como consecuencia del pisoteo de las élites del poder al ciudadano común y corriente. Y es que muchos se despertaron. Muchos están dispuestos a seguir luchando para evitar que los pisoteen. Y creo que ese despertar, ha sido el despertar más importante que se ha generado en los últimos siglos, del individuo, el individuo adentro, el espíritu luchador. Y creo que eso hay que aplaudirlo, porque en el 2023 va a aflorar mucha gente que va a entender y va a querer luchar porque a nadie, escuchen esto, a nadie le gusta perder su libertad.
A nadie le gusta ser esclavo. A nadie le gusta vivir bajo rejas. Y por eso, por esa razón, es que el espíritu de la gente, de la sociedad, va a fortalecerse y a florecer. Y creo que esto es lo más maravilloso que le ha pasado a la humanidad en los últimos tiempos, Karen. Bueno, eso es lo que iba a decir, que este panorama no tiene que quitarnos de vista el hecho de que hay mucho trabajo de muchos periodistas muy valientes, gente que ha puesto mucho el cuerpo. Yo, bueno, además de que sos mi amiga, te admiro mucho. Mucha gente investigando, mucha gente denunciando, mucha gente haciendo lo posible porque la voz de la libertad se escuche a pesar de la censura y a pesar de el panorama no tan bueno que estamos presentando. Maybor tiene un programa magnífico que se llama Sin Filtros, a veces tengo el honor de participar, siempre tiene invitados de mucho nivel y con muchísima información, y posiblemente además, nosotras siempre hacemos alguna cosa juntas en el 2023 también. Vamos a tener más emisiones de Venimos del Futuro. Sí, sí, Muchas gracias señor. a todos por apoyarnos. Sí, Y señor. Karina no es una invitada circunstancial de Sin Filtros. Ella es parte del equipo de Sin Filtros, solo que, bueno, ella es a veces así muy humilde, pero es una periodista extraordinaria, pero un ser humano, bueno, único. Así que yo la quiero muchísimo. Feliz Nos año, Karina. tiramos flores. Feliz año a todos y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a full, 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 ahí comenzando en unos meses el 2023 con todos. Muchas gracias, May. Gracias por estos momentos. Nos vemos. Feliz año a todos los que nos están viendo. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.